Buenos días, profesora. Nuestro tema de proyecto es estudio comparativo del crecimiento de la lechuga en cultivos de diferentes sistemas acuapónicos con dos tipos de peces, tilapia y chama. Integrantes: Yumi Medina, Raúl Marín, Ryan Mingiola. Objetivos. Objetivo principal: comparar el crecimiento de dos plantas de lechuga cultivadas en dos sistemas acuapónicos distintos con dos tipos de peces de diferentes especies. Objetivos específicos: medir diariamente los parámetros físicos y químicos del agua con la finalidad de evaluar el efecto que tienen en el crecimiento de los peces. Evaluar periódicamente el crecimiento de la lechuga mediante la medición longitudinal de sus hojas. Introducción. La acuaponía es un sistema de recirculación cerrado en el cual se combinan dos técnicas, la acuicultura con la hidroponía. Es decir, se puede desarrollar una producción de peces y hortalizas en un mismo espacio y en un mismo tiempo sin uso de suelo. Ambas especies actúan en conjunto para un buen crecimiento tanto en la hortaliza como en el pez. La lechuga es una planta herbácea propia de la región semitemplada que se cultivan como alimento debido a las muchas variedades que existen ya en su cultivo, cada vez mejor en invernaderos. Se pueden consumir durante todo el año. La tilapia es un pez omnívoro de agua dulce, comúnmente cultivada para la alimentación. Es una especie introducida proveniente del norte de África, área del río Nilo. El chame es una especie dulce acuícola de climas tropicales. Es omnívoro y muy resistente a diversos factores provenientes de las provincias de Manabí, Guayas y Esmeralda, y se lo cultiva y se lo consume de manera especial en la provincia de Manabí. Bueno, el siguiente punto a tratar es la metodología que se siguió para este proyecto. Tenemos primero la germinación de la lechuga, la cual consiste en poner las semillas en servilletas, posteriormente humedecerlas y una vez que se observen los primeros brotes como la figura 2, se trasplantan a envases más grandes con el fin de mejorar su espacio de desarrollo. Todo este proceso se llevó a cabo en 3 semanas. Para la construcción del sistema acuapónico tenemos primero la cama para las lechugas. Esta se hizo con el recipiente, el envase de plástico. Se le hizo un agujero en la parte inferior central del envase donde entrará el tubo de rebosadero que viene en el kit de herraje universal. Este tubo se le corta la parte exterior con una sierra y se lo coloca en el hueco. Nos va a quedar algo como en la figura 4. Para la elaboración del sifón de campana, tenemos un tubo PVC de 3 pulgadas, el cual con una cortadora de pisos o una sierra o un cuchillo incluso se le harán huecos en forma de ventana con el objetivo de que el agua fluya en el interior de este. Se le colocará también una red o un filtro que evitará que las heces vuelvan al agua de los peces y luego se le colocará una tapa. En el video 4 vemos la forma. Y luego tenemos algo como en la figura 5. Para la recirculación de agua tenemos la bomba sumergida ya. A esta se le coloca una manguera que va a conectar el agua de la pecera con el lecho de las plantas y hará que haya un flujo constante, como se muestra en el siguiente video. Para la recolección de los peces, tanto Raúl como yo recolectamos los peces de ríos cercanos a nuestra casa. Tratamos en lo posible de que tengan tallas y tamaños similares. Para la introducción de los peces y las lechugas, una vez que la cama de las lechugas ya está construida, procedemos a lavar el sustrato, que es la arlita, hasta que deje de salirnos el agua roja. La arlita tiene 3 propósitos principales. El primero es que va a servir de soporte para la raíz de la lechuga.
El segundo es que va a servir de filtro biológico para el agua. Y la tercera, consecuentemente de la segunda, las bacterias se van a desarrollar en este sustrato. El control de los parámetros. Se tomaron los parámetros 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. La temperatura se tomó con un termómetro, el pH se midió con tiras reactoras y medidores digitales, mientras que la salinidad con refractómetros. La nitrificación de las bacterias. Bien se sabe que los peces, por medio de su excreta, su orina y hasta su respiración, segregan amonio. Las bacterias nitrosomas van a hacer que ese amonio se convierta en nitritos y las bacterias nitrobacterianas van a hacer que esos nitritos se vuelvan nitratos, los cuales ya son asimilables para las plantas y no son tóxicas para los peces. La alimentación de los peces se basó en esta tabla descrita por Evelyn et al. En 1995, que nos dice qué cantidad de alimento basado en el peso hay que proporcionarle a los peces. Bueno, la recolección de los datos. Para eso se hicieron dos análisis. El primero constó en que los últimos 12 días se midió las 3 hojas de cada lechuga, tanto en mi sistema como en el de Raúl. Entonces se tomó la longitud diariamente. Y en el análisis 2 se tomó las longitudes finales de 25 hojas, tanto de sistema 1 como del sistema 2. Para el análisis de datos. Para esto se realizaron pruebas de normalidad, homogeneidad y pruebas paramétricas de t-Student. Lo mismo con el análisis 2, se realizaron estas pruebas. En cuanto a los resultados del sistema 1, tenemos que la salinidad no varía. La temperatura fue más alta en las horas de la tarde y el pH fue más alto en horas de la noche. En el sistema 2 tenemos que la salinidad no varía, la temperatura fue más alta en horas de la tarde y el pH fue más alto en horas de la tarde también. En cuanto al análisis 1, se tiene en este gráfico la comparación de los últimos 6 días de experimentación en cuanto a las hojas de las lechugas. A simple vista se ve que las lechugas del sistema 2, o sea, el sistema de Raúl, crecieron más. Bueno, en cuanto a, confirmo lo que dije hace un momento, esta tabla nos dice que el sistema de Raúl, el sistema 2, tuvo una longitud promedio mayor y significativamente mayor al del sistema 1. En cuanto al análisis 2, que es el crecimiento final longitudinal de las lechugas, también se tiene que el sistema 2, que es el de Raúl, creció significativamente más que el mío. Y la tabla 2 nos afirma lo dicho con los valores específicos. Mi nombre es Romarín y yo hablaré de la discusión. En vista de que se obtuvieron mejores resultados en el sistema aquapónico con pez chame y los parámetros no variaron mucho entre los dos sistemas, excepto la exposición solar que tuvo el sistema 2 con chame, que fue mayor, se asume que el sol ocupó un papel importante en el resultado final del crecimiento de la lechuga. Se cree que podríamos tener un experimento mucho más preciso y una conclusión mejor si hubiéramos tomado en cuenta el parámetro de la exposición solar a medida del día. Pero en general los resultados de ambos sistemas fueron buenos. Por ende, se espera hacer más experimentos aquapónicos con pez chame y ver su potencial en este tipo de sistemas. En conclusión, se logró comparar el crecimiento de ambas lechugas cultivadas con los diferentes tipos de peces, tilapia y chame. Además, se relacionaron con los parámetros físico-químicos que se midieron, siendo el de mayor crecimiento el sistema 2 con chame con un crecimiento mucho mayor comparado con el sistema 1 de tilapia, aún teniendo parámetros similares en todos los sentidos, excepto en la exposición solar. Y en recomendaciones, es preferible que el sistema se encuentre en un lugar donde reciba
luz natural para obtener energía, poder realizar fotosíntesis y obtener los compuestos orgánicos que necesita para cumplir sus funciones vitales. Llenar la bandeja de la lita con el fin de lograr que la raíz de la lechuga se quede firme durante el momento de recirculación. Evitar que la hoja de la planta se ahogue, ya que si permanece mucho tiempo debajo del agua podría pudrirse. Conseguir un limpiador de manguera, ya que se necesitará limpiar la manguera una vez por semana. Conseguir azul de metileno para cualquier herida que puedan hacer los peces. Además, tener un recipiente adicional donde puedas tratar de forma individual a cualquier pez enfermo. No utilizar agua de la llave si ésta posee cloro, ya que el cloro, aparte de ser estresante, puede llegar a ser letal para los peces. En lo posible se recomienda que los peces no difieran mucho en cuanto a tallas, ya que peces grandes lastiman a los pequeños. Evitar la sobrealimentación porque conlleva a una contaminación más rápida del agua. Pueden complementar el alimento balanceado con alimento natural, como insectos, mosquitos o grillos. Y lavar y enjuagar la alita varias veces hasta que no quede resto de arcilla y el agua no salga roja. Muchas gracias.